nombre, Padre bendito. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque para siempre es tu misericordia sobre nuestras vidas. Anhelamos y deseamos, Señor, que tu Espíritu bendito y santo, Señor, venga sobre nosotros hoy en esta mañana y que pueda edificarnos, Señor, aún más, que pueda, Señor amado, por favor, terminar, concluir, culminar, Señor, la obra que has empezado en nosotros, que la empezaste buena, pero tú deseas llegarla a la perfección, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tu venida está cercana, Señor, demasiado cercana. Y nosotros anhelamos con todo nuestro corazón, Señor, tener esa medida necesaria para ser tenidos por dignos, Señor, de ser arrebatados, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Por favor, trae a nosotros un espíritu de revelación, de conocimiento, de entendimiento, Señor, de sabiduría, de ciencia, Señor, de temor tuyo, de consejo, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, amado Rey de misericordia. Háblanos, por favor, a través de la quintuplicidad, Señor, de tu palabra, Padre, y que podamos ser nosotros edificados. Te lo suplicamos, Señor amado, y que no quede vacía, Señor, esta palabra, sino que llegue a cumplir su cometido en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Padre bendito. Gracias, Rey de misericordia. Gracias, precioso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Quiero platicar con usted. Hoy en la mañana estábamos hablando sobre algunas cosas tan interesantes respecto a la plataforma, ¿verdad?, de la profecía. Y entonces quisiera platicar con usted. Hablábamos acerca de una de las cosas y es el cordel, ¿verdad? Lo que significa la palabra, una de las palabras que llevaban ahí significaba cordel. Y entonces yo entendí o empecé a entender un poquito más que Dios tiene para nosotros, hermano, una medida, es decir, Dios manda, más bien Dios envía, hermano, instrumentos para medirnos. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros tenemos que dar una medida, es decir, cuando la Biblia habla y dice que la preocupación que tienen aquellas mujeres de que tienen una hermana que no tiene pechos, en el Cantar de los Cantares, significa que no tiene una medida para poder casarse, no tiene una medida para poder llegar a ser todavía madre, ¿verdad? Porque obviamente usted sabe que y todos sabemos, comprendemos, entendemos, ¿verdad? Que a cierta edad una niña no puede criar a otra criatura, ¿verdad? No tendría cómo alimentarle, no tendría cómo darle un alimento que la mantenga y mucho menos, ¿verdad? Entendemos que podría llegar a ser una madre, ¿verdad? Traen el instinto dentro de ellas, pero no quiere decir que por eso ya sean mamás. Sí me doy a entender, ¿verdad? Ok, el hecho de que una niña sea mujer, valga la redundancia, ¿verdad? Si lo quiere entender así, no significa o no implica bajo ningún punto de vista que pueda ser madre en ese momento, ¿verdad? Tiene que desarrollar, tiene que dar una estatura, tiene que dar una medida, tiene que llegar a una cierta edad, no solamente de manera física, sino mentalmente también, ¿verdad? Entonces, viendo estas cosas, el Señor hablaba a mi corazón, y yo quiero llevarlo hoy en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo a poder entender un tema que yo le titulé Hechos a la medida. Cuando hablamos de ser hechos a la medida es porque, mire hermano, yo se lo vuelvo a repetir, pero se lo quiero decir ahora tal vez con más claridad y con un sentido mucho más claro y mucho más firme en mi corazón. Cristo viene pronto. Viene por su iglesia.
viene a llevarse a su iglesia. Nosotros debemos de entender que aunque hay muchos que están diciendo en este momento que lo que va a haber es la segunda venida de Cristo y que todos tenemos que pasar la tribulación, déjeme decirle que entonces, ¿por qué deja escrita la palabra del Señor, por ejemplo, que hubo hombres que fueron quitados de en medio de la tribulación? ¿Por qué es que la palabra del Señor dice que si nosotros, hermanos, nos mantenemos fieles, dice, yo te guardaré del día de la prueba? Entonces, perdón, hermano, pero nosotros no podemos quitar esos versos de la palabra, y el que los llegue a quitar será su nombre también quitado del libro de la vida, es lo que la Biblia dice. Entonces, usted y yo debemos de guardar la esperanza precisamente de ser arrebatados, de ser quitados. Claro, para llegar a serlo tenemos que dar una medida, tenemos que tener una estatura. Hablamos acerca por supuesto, de que nosotros, hermano, debemos de amarle incondicionalmente o indistintamente a que si nos dejan o nos llevan. ¿Verdad que se recuerda, verdad? Que platicamos el día viernes. Pero es obvio, es natural, por favor, entiéndame esto, a donde yo le quise llevar en ese momento, espero haberme dado a entender, pero si no, hermano, a donde quiero llevarlo es a que cuando se tiene una medida lo voy a decir así, una medida de novia, en ese lugar, en ese lugar hay una proposición de amor efervescente. Sí me doy a entender o no, se lo digo con otras palabras. Se lo digo mejor con otras palabras. Es que yo sí me entendí, pero usted no. Mire, digámoslo así, más claramente. Usted se casó con su esposo porque usted ardía en amor por él. ¿Verdad que sí? Si no dijo amén, entonces habría que analizar, ¿verdad? Habría que revisar. Sí, ¿sabe por qué? Porque entonces están todavía como un convenio, una situación que no los deja vivir ese amor a plenitud. Y hay que resolver ese problema. Ahora, la situación está en que yo me voy a casar, yo me casé con mi esposa y ella conmigo porque ambos estábamos ardientes en amor. No estoy hablando de pasión, porque la pasión es otra cosa, ¿verdad? El estarse ahí manoseando y toqueteando, hermano, eso es una pasión carnal, ¿verdad? El amor es algo que lo lleva, que le implica a uno, hermano, entender cuál es la relación o cuál va a ser la relación que voy a tener, porque perdón, hermano, el casarse no es solamente una licencia para poder acostarse con la otra persona. Yo estoy hablando así, claro, porque perdón, pero en las escuelas les hablan peores cosas, ¿verdad? De peor manera. Entonces yo les estoy hablando con claridad conforme a lo que la palabra nos enseña. Ahora, nosotros debemos de entender entonces que el amor lo que hace es entender el compromiso que va a tener el uno para con el otro. Entonces cuando uno ama verdaderamente, claro, obviamente, ¿verdad? El fruto de la unión de dos personas trae como consecuencia hijos, ¿verdad? Y naturalmente esa unión de los dos cuerpos trae otro cuerpo similar a vida. Pero esa es la parte superflua, la parte más externa de la consumación de lo que verdaderamente debe de entenderse por amor. Ahora, nosotros, hermano amado, llevándolo ya a este plano que yo se lo quiero poner, usted y yo debemos de estar ardiendo por el amor en Cristo Jesús. Porque solamente cuando se llega a esa plenitud del conocimiento del amor de Dios y del amor por Él y del amor por su venida, entonces es cuando hemos dado una estatura en nuestra vida de poder decir, o más bien el Señor va a poder decir, esta está a la estatura que yo quiero. ¿Por qué? Porque me desea tanto como yo la he deseado. ¿Sí me voy a entender, hermano? ¿O le estoy hablando en chino? No, ¿verdad? Espero que no. Entonces, usted y yo necesitamos tener una medida en nuestra vida. Y claro, y eso va a ir siendo o añadiéndose
para que nosotros vayamos viendo que nuestro amor está creciendo para con Él y para con su venida, porque recuérdense que una cosa es amarlo a Él y otra cosa es amar su venida, aunque está íntimamente relacionado, pero nosotros debemos de amar también su venida, amarlo a Él pero amar su venida, y amar su venida implica comprometerse, implica nosotros estar buscándolo a Él, implica que nosotros lo deseemos como Él nos desea a nosotros, llegar a la intimidad con Él en la oración, en la búsqueda, en su presencia, hermano, todo el tiempo, porque cuando hablamos de la presencia y de la oración, no podemos decir que solamente es cuando nos vamos allá a nuestro cuarto, cerramos la puerta y empezamos a orar. No es solamente eso, es todo el día yo camino con Él. Todo el día yo camino pensando en Él, pensando en su venida, pensando en cómo hago llegar el Evangelio a otros que lo necesitan para que sean salvos, etcétera. Amén. Ok, entonces, quiero llevarlo, por favor vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11, verso 1, y vamos a ver ahí algo, hermano, a mí sinceramente me dejó esto, pero impresionado, ¿verdad? Impresionado porque yo sé que lo hemos visto, yo sé que lo hemos estudiado, pero yo quiero presentárselo tal vez de una manera un poquitito distinta, pero tal vez ampliando o profundizando un poco más en esto. Amén. Apocalipsis 11:1, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Entonces, si le dieron una caña o una vara de medir, quiere decir que lo que él tenía que llegar a hacer es ver quiénes habían dado la estatura, quiénes habían cumplido con esa medición que se les estaba pidiendo. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros necesitamos, hermano, ver que si estamos a la estatura. Ahora, me llamó mucho la atención porque simple y sencillamente nos damos cuenta quién está hablando ahí. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Hello, hermano, amado. ¿No sabe quién escribió el Apocalipsis? Entonces, ¿a quién le dieron la caña? Ok, entonces él dice, a mí me dieron la caña para que yo mida. Entonces cuando yo veo esto, el Espíritu habla a mi corazón y me enseña que Juan tiene una vara para medir. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a medir? Bueno, busco la palabra caña, y la palabra caña viene del griego cálamos, que está relacionado con el hebreo cané, de donde nosotros decimos caña, ¿verdad? ¿Qué significa caña? ¿Qué significa vara? ¿Qué significa bastón? Oiga, para los que estuvieron en la mañana, ¿qué significa flauta? ¿Qué significa caña de medir? Tubo de caña, pero oiga esto, ¿qué significa pluma de escribir? Y entonces cuando yo llego ahí, digo, qué tremendo. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, cada una de las cosas que le dieron al apóstol Juan, y obviamente a todos los que escriben la palabra del Señor, era para irnos midiendo. O es para irnos midiendo. Es para ir viendo cuánto estamos creciendo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok, entonces, dice la palabra del Señor aquí, que le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y le dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Ok, entonces, solo le voy a decir lo siguiente para que usted vea. Templo, 1 Corintios 6:19 dice que nosotros, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a ser medidos. Amén. Segundo, el altar. ¿Por qué el altar? Porque el altar es la palabra mizbeach, que usted se recordará que ya lo hemos visto, y si no se lo recuerda así brevemente, que tiene 4 letras que son Mejilá, Sehut, Berajá y Jaim.
La primera significa perdón, la segunda obras, la tercera bendición y la cuarta vidas. Entonces está hablando del altar familiar, del altar de nuestra vida. Nosotros somos el altar. Entonces, ¿qué está midiendo? Nos está midiendo como templo, como altar, y está midiéndonos también como adoradores. Usted lo ve precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 4, la mujer samaritana es medida como adoradora. Porque dice la palabra del Señor que Jesús es la vara de Dios. Y Él estaba midiendo a esa mujer en cuanto a la adoración. Qué cosa que ella se fue a poner de pechito, hermano. Porque ella fue la que empezó. Pero sin embargo la midieron. Pero ¿sabe una cosa? La midieron cuando le dice el Señor. Porque ella le dijo, nuestros padres dicen que nosotros debemos de adorar en este monte y ustedes dicen que debemos de adorar en aquel lugar. Entonces le dijo el Señor, no, te voy a poner la medida. La medida es que no se va a adorar ni allá, ni de este lado, sino en todo lugar adorarán. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, quédese con eso en su mente, con esas tres cosas. Templo, altar y adoración. Todo es usted mismo. Dígale al que tiene al lado suyo, todo eso eres tú. Y recuérdele qué es. Eres templo, eres altar y eres adorador. Tres cosas. Y eso vienen a medir. ¿Quién lo mide? La pluma. Lo que está escrito. Eso es lo que nos va a medir. Pero ahorita se lo voy a poner, lo quiero llevar hacia esto. Tercera de Juan, en su único capítulo, en el verso 13, dice el apóstol Juan, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Y el verso seguido dice, sino que quiero estar cara a cara y decírtelas. Ok, sin embargo, todo ya le había escrito, porque prácticamente ese es el final o la conclusión de las tres cartas. Pero sin embargo ya había escrito el Evangelio de Juan, y ya había escrito Primera de Juan, y ya había escrito Segunda de Juan, y ya había escrito la tercera carta o la tercera epístola de Juan. Entonces nosotros tendríamos que analizar, aunque ahorita no lo voy a hacer, pero tendríamos que analizar, hermano, el Evangelio de Juan y las tres cartas de Juan. Y ahí vamos a encontrar nosotros la medida que nosotros debemos de tener. Sin embargo, también el apóstol Pablo tiene una medida para nosotros, como iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver, hermano amado, que las 14 epístolas del apóstol Pablo son para poder dar los 14 planos, las medidas de la iglesia. Y entonces yo vengo y veo que como es una situación de escribir las medidas, me topo con que hay algo muy interesante y quiero entonces llevarlo a esto que ya muchas veces lo hemos analizado, pero quiero volver a analizarlo con usted. Acompáñeme a Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Y yo sé que tal vez usted hasta se lo sabe de memoria, pero hoy quiero que analicemos un poquitito más esto y que nos quede en nuestro corazón, hermano, que nosotros estamos siendo medidos por la pluma de los escribientes de Dios. Porque eso fue lo que se les fue dado, una vara para medir. Nosotros nos vamos, por eso cuando usted y yo nos paramos frente a las Escrituras, a la revelación de las Escrituras, nos damos cuenta cuál es nuestra posición. ¿En dónde estamos? ¿Qué tamaño tenemos? ¿Qué medida tenemos que dar? ¿Lo tiene Efesios 4:11? Ok. Pero antes de ir a Efesios, de leer Efesios 4:11 al 16, vaya conmigo a Hebreos 10:16. Cuando lo tenga me dice amén.
Hebreos 10, 16. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Solo déjeme ponerlo en otra versión nada más. Tal vez desde el 15, o el 16 está bien. Este es el pacto. No, perdón, hermano, perdón, me equivoqué. Es que me va a servir ese verso, pero no ahorita. Mejor venga conmigo. Otra vez. Vamos a ver, es que quiero ver si lo tengo acá. Sí, es aquí. Volvamos otra vez a Efesios 4:11, por favor. Y lo vamos a leer. Perdone, yo me equivoqué aquí al decírselo. Pero Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros, y a otros, y a otros. Ok, entonces 5 cosas. ¿Verdad que sí? Yo quiero hacerle una pregunta teológica a usted. ¿Con qué se escribe? Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Con la mano? Claro, alguien me podría decir, no, pero si no tiene mano, lo escribe con los pies y si no con la boca. Sí, pero seamos un poquito lógicos, ¿no? Eso es si no los tiene. Pero usted no lo hicieron incompleto. ¿Verdad que no? Esas son excepciones a la regla. ¿O todos escribimos con los pies, hermano? ¿O todos escribimos con la boca? No, usted agarra su mano para escribir. ¿Verdad que sí? Ok, entonces nosotros tenemos que entender 5 cosas son las que puso el Señor para escribir, para medirnos. Porque déjeme decirle que mientras más nosotros tenemos escritura en nuestras vidas, y entonces sí, ahora acompáñenme a Hebreos, ahí Hebreos 10:16, donde estábamos. Lo tiene todavía, si no yo se lo leo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ¿por qué dijo eso el Señor o para qué lo dijo? ¿Cuál era la proposición del Espíritu? En el verso 15 dice, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, escribiré o pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ok, entonces nosotros, hermano, podemos entender que lo que Dios hizo fue dejar una mano poderosa para que escribiera en nosotros y pudiéramos tener una medida. Y nos diéramos cuenta, bueno, al decir tuviéramos una medida, me refiero, hermano, al hecho de que nosotros podamos tener con qué medirnos. Porque si, por ejemplo, yo pongo aquí, ¿verdad? Y en la actualidad todavía se hace, ¿verdad? Digamos aquí, puedo poner así. Entonces aquí le pongo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, etcétera. Ok. Entonces, yo puedo poner, digamos, qué sé yo, a un niño aquí, ¿verdad? Y lo puedo medir. Tal vez estoy exagerando aquí en que son 10 centímetros, 10 pulgadas. Pero el otro año yo lo mido, perdón, está un poco más alto, ¿verdad? Y el otro año yo lo mido, y el otro año yo lo mido, ¿verdad? ¿Y qué me doy cuenta? Que él está creciendo. Ahora, la medición, para esta medición se necesitan 5 ministerios. Nosotros, para eso nos dejaron los 5 ministerios. Para que pudieran 2 cosas. Una, escribir sobre nuestras mentes y corazones. Porque déjeme decirle, hermano, por favor, por el amor de Dios, entendamos algo. Hay gente que viene, que se sienta, que escucha la palabra, pero que lastimosamente no se deja escribir la palabra en su mente y en su corazón. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Con la medición. ¿Cuánto ha crecido? Porque
hay gente que dice, no hermano, si yo tengo 20 años de ser cristiano. No confundamos. Usted tiene 20 años de estar asistiendo a la iglesia, que es muy diferente. Pero de ser cristiano, saber. Sí, porque es que lo que pasa es de que dice la Biblia que, acompáñenme por favor, mire, tal vez si lo podemos buscar rapidito, dice, creo que es Hechos, no sé si es 9, 14, 17, bueno, leámoslo en todo Hechos, ¿verdad? Pero donde dice que fue que les llamaron cristianos. A ver, veámoslo. Cristianos. Ok, 11. Léelo por favor, Katy. Espérame, ahí te traen el micrófono así a 200 por hora. Ya llegó. ¿La viste? Dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Ajá. Y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Va, entonces, pero miren las características que tenían. Primero, dice que les enseñaron. Segundo, dice que fueron discípulos. Y entonces cuando vieron que eran discípulos les dijeron cristianos. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas que les dieron, como eran discípulos, se las escribieron en su mente y corazón y empezaron a caminar como Cristo caminaba. Entonces, lo que dijeron, la palabra cristiano es como Cristos, parecidos a Cristo. Entonces, la situación es, porque ahora yo le he dicho muchas veces a usted, ahora está el brujo de la esquina, hermano, dice que es cristiano. Porque para hacer sus brujerías agarra la Biblia también y se la lleva. Y lee cosas a su manera y a su antojo. Aunque usted no lo crea. Entonces, hermano, para hacer las grandes matacingas que hicieron en todo lugar allá por Europa, también usaron la Biblia. Para hacer grandes crueldades han utilizado la Biblia. Por supuesto, la han utilizado con el mismo espíritu que el diablo la utilizó en el momento de la tentación, porque él mismo le dijo, y no dice la Biblia, escrito está también, le dijo, que a sus ángeles mandará, y no, para que tu pie no tropiece en piedra, porque no te tiras de aquí. Entonces, dése cuenta que no determina el saber la palabra, saber la palabra, no determina el espíritu con que uno está siendo movido, ni la medida que uno esté dando. Es con la actitud, es con el hecho, es con la puesta por obra, es con la práctica de aquello, que nosotros vamos a ir viendo cuánto hemos ido creciendo. Porque no se trata de que nosotros digamos, este es maduro porque tiene 20 años en el Evangelio. No, Señor. No es eso. Usted lo puede ver incluso en los mismos apóstoles. Y las cosas que a cada uno les fueron dadas o reveladas. Porque el Señor los fue midiendo a cada uno. Y entonces el apóstol Pablo nos dice a nosotros que hay 5, está la mano de Dios que quiere escribir sobre nosotros para que podamos nosotros ser medidos en nuestra vida. Usted no se tiene que estar comparando con el hermano de junto. Porque si yo me comparo con el hermano de junto, hermano, perdóneme, yo puedo empezar a fracasar conmigo mismo. Entonces, tengo que ver la medida con respecto a quién. A Cristo Jesús. Mi medida es, por eso decía el apóstol Pablo, yo prosigo al blanco que es Cristo. Yo lo que quiero, y dijo, imitadme a mí. ¿En qué? En lo que yo imito a Cristo. Entonces mi medida, ¿cuál es el top de la medida? Aquí. Aquí la medida es Cristo. Aquí a esta medida nosotros tenemos que llegar. Pero tenemos que llegar, hermano,
dejando que la vara nos mida, la pluma nos escriba. Entonces volvamos otra vez. Ahora sí. No hay modo que entremos aquí a Efesios, ¿verdad? 4:11. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, estoy leyendo la versión de las Américas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y ahí está el mensaje. Ahora déjeme explicarle nada más, un poquito. Entonces, veamos los aspectos de la edificación, es decir, las medidas. Porque si vamos a ser hechos, hermano, nosotros a la medida, entonces tenemos que tener las medidas cabales, ¿no? Para poder decir que fuimos hechos a la medida. Porque déjeme decirle que el Señor Jesús viene por una iglesia que tenga las medidas exactas. 60, 90, 60. ¿No es así, va? Ah, no, es al revés. 90, 60, 90. Ah, va. Como usted sabe de eso y yo no. Como usted se mide todos los días, hermana amada, pues gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, las medidas perfectas que la iglesia tiene que tener son las siguientes. Mire, y tal vez no todas vamos a ver hoy, ¿va? Pero vamos a ver algunas. Primero, capacitación. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Una buena capacitación. Ahora, esa palabra capacitación viene del griego catartizo. Y ese catartizo, esa palabra catartizo, significa, oiga, completar totalmente, reparar, ajustar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, perfectamente, preparar, remendar, restaurar o unir. Todas esas cosas significan catartizo o capacitación. Entonces, hemos estado hablando, hermano, en estos últimos días, acerca de la operación que viene cuando el Señor Jesús dice que en el final de los tiempos Él va a enviar una vez más a su siervo Elías, al espíritu de Elías, que es el que va a reconciliar a los hijos con los padres, o a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Entonces, ¿a qué viene el espíritu de Elías? A restaurar, a reparar esa condición de la vida familiar. Y entonces ahí nos damos cuenta que se cumple lo que la palabra le dice al apóstol Juan. Cuando le dice, tú tienes que medir, te doy la vara para que midas, ¿qué cosa? El altar. Porque el altar es la familia. ¿Cómo estamos nosotros, hermano, midiéndonos en cuanto a la familia? ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, yo le doy todo mi tiempo a la familia y a Dios, porque lo primero que se mide es el templo, donde habita Dios.
Yo estoy de acuerdo en que usted le dé todo su amor, todo lo que usted tenga, ¿verdad? A su familia. Pero lo primero es Dios. Entonces usted y yo, hermano, y claro, nos van a venir a medir en cuanto a lo familiar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he aprendido yo de la palabra para ponerlo en obra con los míos? ¿Qué estoy haciendo yo con los míos? ¿Qué está haciendo usted con los suyos? La Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Quién lo va a instruir? Las maestras del área de niños. No, señor, es usted. Usted, padre de familia, usted es el que usted y yo vamos a ser los que tenemos que instruir a nuestros hijos para que no se aparten del camino del Señor. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Será que estamos nos están midiendo con la pluma? Nos están escribiendo. Ahora, hay algo interesante y lo voy a decir entre paréntesis nada más, que el apóstol Pablo mismo también dice que nosotros debemos de abundar en la palabra del Señor en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque mientras más nosotros nos dejamos escribir en la mente y en el corazón de la palabra del Señor, mayor va a ser la estatura que vamos a ir alcanzando hasta dar la plenitud de la estatura que nosotros debemos de dar. Que es una estatura de un varón perfecto. Usted y yo necesitamos llegar a ser varones perfectos. Cuando hablamos de varón perfecto, estamos hablando de que toda la función que como entidad iglesia, como un ente iglesia, debemos de tener, que nos lleguen a decir una vez más, estos son cristianos. Pero para llegar a ser cristianos necesitamos, ¿qué cosa dijimos? Dejarnos enseñar y ser discípulos. Porque discípulo no solamente, hermano, es el que recibe la enseñanza, es decir, al que le dan la teoría, sino que el que lo puede llevar a la práctica. Ese se vuelve discípulo. Si no, no se vuelve discípulo, si no solamente es un oyente. ¿Sí me doy a entender? Porque mire, el Señor Jesús, ¿qué le decía a sus discípulos? Él hablaba en parábolas. Y cuando hablaba en parábolas, entonces, hermano, todos se quedaban maravillados de lo que Él decía. Pero si el Señor les preguntaba, ¿qué quise decir? Todos hubieran dicho, a ver, pero qué maravilloso cómo hablas. De nada hubiera servido. Pero ¿sabe una cosa? A sus discípulos, y de hecho el Señor dijo, yo les hablo en parábolas para que oyendo no entiendan, y que tampoco se salven. ¿Por qué? Porque ese es otro plan, ¿verdad? Para nosotros, bendito sea Dios. Pero ¿sabe una cosa? A los discípulos sí los agarraba, aunque les decía, vosotros también sois faltos de entendimiento. Pero también pero no los dejaba así, los sentaba y les empezaba a explicar cada una de las parábolas. Ahora, la situación está en que si les explicaba, si les enseñaba, lo entendían y ellos entonces iban a ponerlo por obra. ¿Por qué digo que lo ponían por obra? Porque cuando los vieron a ellos, a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Por qué se lo decían? ¿Ah? Por cómo hablaba, por cómo se vestía, por su testimonio, por la manera en que él vivía. Entonces, hermano, usted y yo, ¿será que somos cristianos? Pero mire, debemos de ser cristianos de templo, cristianos de familia o de altar, y cristianos de qué otra cosa? De adoración. Son tres cosas en las que nos están midiendo. Cristianos de templo, ¿cómo trata usted su templo? ¿Cómo permite usted que su templo sea llevado o llenado más bien por el Espíritu Santo de Dios? Se dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se trata usted? ¿Cómo trata usted al templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Le mete cualquier cosa? ¿Lo hace pedazos de cualquier cosa? Si el médico le dice cuídese, usted se descuida, usted se desvela y ya no digamos otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo le hace usted? ¿Usted anda fornicando? ¿Usted anda adulterando? ¿Usted anda pecando? Ya se puso tétrica la situación, ¿verdad? Pero es que, perdón hermano, pero eso es parte de templo. Nos están midiendo.
todo. Si por eso el apóstol Pablo nos dice, esta es la voluntad de Dios, que os santifiquéis, dejando toda fornicación, adulterio, chismes, etcétera, todo lo que usted ya sabe. Porque nos están midiendo como templo. Mire, nosotros tenemos en nuestra mente bien sabido que el Señor se presenta en su templo. ¿Verdad que sí? El Señor llega a donde está su templo. Ahora, yo le pregunto, ¿a cualquier templo? No. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesús, tomando un látigo, hermano, agarró a todos los cambistas que estaban en el templo y los sacó. Y les dijo, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ustedes lo hicieron una casa, una cueva de ladrones, de cambistas. Están aquí torciendo lo que las Escrituras dicen. Entonces, ¿dónde se va a presentar la presencia del Señor? Donde hay santidad. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Santidad. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ustedes y yo debemos de santificarnos para con Él. Nos están midiendo, nos están escribiendo. Cada vez que usted se presenta a este lugar, cada vez que usted agarra las Escrituras, cada vez que usted oye la palabra de Dios, le están escribiendo. Y cuando le están escribiendo, lo están poniendo aquí, mire. Aquí. Pero se puede imaginar que el año entrante medimos a este cuatillo y está otra vez del mismo tamaño. Pasan 5 años y está otra vez del mismo tamaño. Y pasan otros 5 años y sigue del mismo tamaño. ¿Usted qué piensa? Que es un enano. Entonces, hermano, ¿por quién viene el Señor? ¿Por enanos? ¿Por una iglesia enana? Viene por una iglesia que tenga una estatura. Mire, cuando usted va al cantar de los cantares, hermano, la estatura que le dice el Señor a la iglesia que viene, le dice, tú eres del tamaño de la palmera. ¿Usted ha visto una palmera? Yo sé que hay palmeras enanas, no se preocupe. Pero esas no dan fruto. Yo se lo digo porque a mi papá le encantaban las plantas. Teníamos unas así en la casa, de este tamaño. Pero esas solo adorno, solo de adorno servían. Solo de maceta y del corredor no pasaban. Pero las palmeras que dan fruto, hermano, son unos árboles grandes. Pero tienen también otra característica, que tienen el doble de raíz de lo alto que son. Se fundamentaron doblemente en Cristo. Entonces usted y yo tenemos que entender que cada vez que nos exponemos a la palabra nos están midiendo. ¿Por dónde vas? Y nos lo están escribiendo en el corazón. El año pasado, eso es algo así como cuando usted va con su hijo al doctor, ¿verdad? Llega ahora y su siguiente cita es en 3 o 6 meses. Llega en 3 meses y entonces saca ya sea el auxiliar del doctor, ¿verdad? O el doctor mismo. Dice, vamos a ver, medía 52 centímetros. Ok, vamos, póngalo ahí por favor, y lo pone, va. Mide 52 y medio. Creció, pero bien poquito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues entonces tal vez hay que darle esta vitamina, hay que darle acá, hay que darle allá, no es suficiente su leche, entonces hay que, vamos a darle fórmula, vamos a darle acá. ¿Para qué? Bueno, entonces dentro de 3 meses la vuelvo a esperar. Llega otra vez en 3 meses. 52, ahora mide 58. Ah, funcionó. Así es cada vez que nosotros nos ponemos delante de la palabra. Hoy nos escriben una cosa, es el diagnóstico que nos están dando y nos dicen, ok, durante toda esta semana vas a tratar de dejar de pecar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Llega usted al siguiente culto y entonces vuelve otra vez la palabra del Señor y uno dice, no, 52 y medio, no, hay que darle otro tipo de palabra. Hay que darle algo más para que crezca. Hay que inyectarle a Cristo, hay que inyectarle al Espíritu, hay que inyectarle esto, hay que inyectarle aquí, hay que inyectarle allá, hay que agarrarlo, sentarlo, platicarle, hay que hablarle, hay que ver que se ministre, hay que ver que saque esto de su corazón. Todo eso
nos va a llevar a una estatura, como la palmera, porque por ellos viene el Señor. Pero todos los días estamos siendo medidos por la palabra profética, por la palabra apostólica, por la palabra magistral, por la palabra pastoral y por la palabra evangelística. Nos están midiendo, nos están poniendo una vara de medir en los tres aspectos, en lo de templo, en lo familiar o el altar y en lo que adoramos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? ¿Cuánto tiempo llevo, Richard? Disculpa. Ok, entonces todavía tengo un poquito más de tiempo. Entonces, ¿qué viene a hacer la capacitación? A llevarnos a la estatura de estar completamente restaurados o reparados. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar. Pero mire, hermano, hay gente que, perdone, gracias a Dios aquí no hay ninguno. Vuelve a ver al que tiene al lado suyo, se va a dar cuenta que todos están ya siendo restaurados. Ya las actitudes. Antes le decía yo a usted, vuelve a ver al que tiene al lado suyo, y el que estaba al lado solo así, mire. Ahora ya lo ve y está. Entonces está creciendo. Entonces ya va subiendo de nivel. Antes le decía, pregúntele tal cosa. Ahora ya pregunta. Hermano, ¿cómo te llamas? Ya va abriendo la boca. Ya va subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque lo están midiendo. Se está dando cuenta que tiene que dar una estatura de varón perfecto o se queda. Y le voy a decir algo. Y aunque lo dejen, va a tener una estatura de varón perfecto. Y entonces su estancia no va a ser la misma. Eso téngalo por seguro. Entonces nosotros, y a ella no le gustó, va a quedarse. Pero bueno, entonces aspiremos a irnos, ¿no? Tenemos que dar una estatura. Capacitación, completar. Dejémonos completar, hermano. Es que mire, la Biblia dice que la buena obra, diga buena obra. Ok, ahora haga conmigo un ejercicio de fe. Saque un espejo, mírese usted y diga, yo soy la buena obra. Solo mírese, yo soy la buena obra. Pero ponga sus manos así, mire, para que mire yo que está creciendo, ¿verdad? En obediencia por lo menos. Si no, la próxima vez a ver si lo hace. Ya me daré cuenta si creció. Yo soy la buena obra. Usted es la buena obra. Pero ¿sabe una cosa? No la va a dejar como buena. No la quiere como buena. La quiere perfecta. Pero el Espíritu dice que la va a perfeccionar. La va a completar. Me acuerdo que había un cántico así, no sé si todavía lo cantamos, ¿verdad? Pero dice, aquel que la buena obra empezó. ¿Se recuerda? No. Ya es de los clásicos, ¿verdad? Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en mí. Lindo ese cántico, ¿verdad? Tal vez si de repente lo cantamos. A mí me gusta, pero como a usted no hay problema. Pero es esto, capacitación. Levante su mano derecha y dígale, Señor, yo necesito ser capacitado por tu mano poderosa. Quiero dar la estatura por medio de la capacitación. Amén. Entonces, luego, rápidamente, dice para la obra del ministerio. La palabra obra del ministerio se podría leer, digo leer, porque no sé cómo se pronuncia exactamente, ergón diaconía. Ergón diaconía. La palabra ergón significa ocupación, labor, trabajo, esas son las tres cosas que significan, ocupación, labor, trabajo. Y la palabra diaconía, que es ministerio, también significa ayuda, socorro, servicio, ministerio o distribución. Entonces, cuando habla de la obra del ministerio o de la ergón diaconía, está hablando de la ocupación, de la labor, del trabajo, en la ayuda, en el socorro, en el servicio, en el ministerio y en la distribución. ¿Cómo es tu servicio para con el Señor?
Mire, una de las cosas, hermano, que el Señor habló a través de Moisés, hablándole al faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo. ¿De dónde estaban saliendo? De Egipto. ¿Pero para qué? Para servirle. 3 cosas. Pero una de ellas es para servirle al Señor. 3 cosas habían. 1, que los dejara para ir a hacerle fiesta. 2, para servirle. Y 3, para adorarle. Entonces nosotros tenemos que ver, en esta parte le dijo, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. ¿Para qué? Salir de Egipto para llegar a ser una ergondiaconía, una labor en el servicio. Ahora, la situación está en que nosotros debemos de dejar toda pereza. Y debemos de dejar toda mentalidad pasada. Debemos de quitarnos, hermano, toda estructura mental que nos sirve, es decir, un paradigma, eso es lo que significa, algo que nos estorba, algo que nos está deteniendo en nuestro servicio. ¿De qué manera? De la siguiente manera: si usted o cualquiera piensa, hermano, que su servicio es para que lo vea el hermano, la hermana, el diácono, el pastor, la pastora, el anciano, la anciana, etcétera, entonces todavía no tiene un ergondiaconía. No se le ha quitado eso de su mente. Y entonces, hermano, sirve a medias. Por no decir que medio sirve, pues. Entonces nosotros tenemos que llegar a una estatura que nos permita llegar en el servicio cada vez más. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia declara, y eso lo dice el apóstol Juan. Es que tiene que leer a Juan y sus epístolas, hermano. Y tiene que leer a Pablo y a sus epístolas. Y tiene que leer los salmos y los profetas. Y tiene que leer el Pentateuco. Y por último, ya lo dijo usted. Entonces hágame la campaña. Leamos, hombre. Capacitémonos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a llegar a la obra del ministerio. Vuelvo con esto. El apóstol Juan dice que el que quiere, hablando del Señor Jesús, por supuesto, dijo, el que quiere ser el más grande de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pero yo me puedo servir a mí mismo. Y entonces voy a ser grande en los cielos. Porque estoy sirviendo, aunque sea a mí mismo. Ahí ya la cosa cambia. Que sirva a los demás. A los demás. Entonces, con todas las cosas que a usted le han dado, ¿para qué le sirve lo que le han dado? Para servir a los demás. Entonces, el Señor viene por una iglesia que tenga las mismas actitudes que Él tuvo. ¿Cuál fue una de las actitudes que Él tuvo? Se ciñó en la toalla, agarró el pie de los discípulos y empezó, mire, a lavarlos. ¿Cómo es la iglesia ahora? No, que me laven los pies a mí, que me traigan las ofrendas, que me hagan, que me eleven. No, hermano, no. Hay una botella por ahí tirada, ¿verdad? Ahora sí, la voy a cerrar bien. Hay una botella por ahí tirada y la gente viene. Aquí no pasa, gracias a Dios. Diga conmigo, aquí no pasa. Aquí, gloria a Dios, amén, aleluya. Termina. Ese es trabajo de los servidores. No, Señor. Aunque usted esté en la alabanza, aunque usted esté predicando, nada le cuesta hacer esto, mire. Porque no le está sirviendo a nadie más que al cuerpo de Cristo. Usted y yo le tenemos que servir al cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Pero solo hasta que usted lo vea. ¿Me quiere hacer un gran favor, hermano? Solo vuelva a ver al que tiene al lado suyo. Solo mírelo nada más. Ya. ¿Qué vio en él o en ella? No me conteste. Pero le voy a pedir un gran favor. Lo que usted tiene que ver en él
o en ella, no es ni a su novia, ni a su novio, ni a su prometido, ni al hermano que le cae mal, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos. No. Lo que usted tiene que ver es al cuerpo de Cristo místico en esta tierra, el cual se va a ir levantado por el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos vernos de esa manera, si no, no podemos servir. Entonces, ¿cómo es que podemos ir viendo? Hermano, la Biblia dice que las Escrituras nos abren los ojos del entendimiento cada vez que nos escriben. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es malo, tu cuerpo está en oscuridad. Si tu ojo es bueno, tu lámpara está activada. ¿Cómo ves al hermano? ¿Por qué no? ¿Cómo debe de ser nuestro servicio? El ergón diaconía de nuestras vidas. No viendo que esto, lo que pasa es que el templo, 4 paredes, todo esto es del pastor. ¡No! Para empezar es del dueño del lugar. Pero lo que aquí venimos a hacer es adorar al Señor Dios Todopoderoso. Nada de lo que está aquí ni es mío, y déjeme decirle, ni es suyo. Es de todos, porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. Al final, el apóstol, ¿verdad? Pero el rey David dice, vengo a darte de lo que tú no, lo que yo tengo en mis manos, lo estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente, pero dice, de lo que tú nos has dado es de lo que yo vengo a darte, de lo que hemos recibido de tu mano es de lo que yo vengo a darte. Entonces, ¿quién se lo dio? Dios. Por eso es que él podía servir, por eso es que atendió al consejo cuando le dijeron, lo que tienes que hacer es servir a este pueblo. ¿Sabes por qué? Porque es el pueblo de Dios, es el reflejo de Dios, y entonces este pueblo después te va a servir a ti. Dios te va a bendecir. Lo voy a poner de esta manera. Si tú sirves a este pueblo que es el reflejo de Dios, Dios mismo te va a servir a ti. Pastor, lo que está diciendo. Salmo capítulo 23. Aderezas mesa, pones mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién me sirvió la mesa? ¿Pero cuándo? Cuando yo digo, aquí viene tu joya, Señor. No, cuando uno ha servido, cuando uno ha lavado los pies, cuando uno tiene un ergón diaconía en su vida, cuando uno se ha dejado escribir, cuando uno ha pasado por la medición y lo llevan a uno, a ver, ponete ahí, vamos a ver cuánto medís. Vení, vení. Y mire, es como que la levantara, ahí deja tus cositas, la levantara y dije, aquí te voy a poner, a ver cuánto me dice en tu servicio. No, todavía no. Pero si yo vengo y ponete bien, párate bien. Si yo vengo y la pongo aquí, ¿cuánto me dice en tu servicio? Está a la estatura de servir. Bueno, entonces, bienvenida, entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Gracias. Así nos están midiendo todos los días. Mire, escribiendo. Con la palabra nos miden, con la palabra nos miden. Toma la vara y mide a los del templo, mide el altar y mide a los adoradores. El ergón diaconía, mi labor, mi trabajo, mi ocupación en su ministerio, en su distribución, en su socorro, en su ayuda. Hermano, esto es tremendo. Terminemos con esto porque ya me avanzó mucho el tiempo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, todavía falta, pero me voy a quedar aquí. Edificación del cuerpo. La oikonome del soma. Uy, usted vino hoy muy griego. Edificación es oikonome y soma es cuerpo. Por eso dije oikonome del soma, ¿verdad? No lo estoy insultando ni nada parecido. Oikonome significa edificación, estructura, arquitectura.
Y soma significa cuerpo completo, oiga bien, no mutilado. Entonces ahí hay una situación bien tremenda. Porque dice la palabra del Señor que hay quienes mutilan el cuerpo con su mal servicio. Hay quienes agarran al cuerpo y lo andan golpeando y lo andan haciendo pedazos, hermano, y en la actualidad usted lo ve. Yo veía un testimonio que daban, ¿verdad? Creo que el apóstol Sergio fue el que lo contó, de una hermana que llegó a una cierta iglesia, ¿verdad? Y entonces no escuchó cuando, pues obviamente usted sabe, andan pidiendo un montón de plata por todos lados, y otro sinnúmero de cosas, pero dijeron, no, pues lo que tiene que hacer es traiga su mejor ofrenda para el Señor, ¿verdad? Cuando hablan de su mejor ofrenda siempre se habla de plata, ¿verdad? De pisto, de billetes, cosa que no es, ¿verdad? Pisto para los hermanos de México es bebida, pero para nosotros es dinero. Okay. Entonces, que debían de no meterlo en un sobre. ¿Sí? ¿Alguien lo escuchó? Va, hermano Sergio fue. Va, entonces, porque ellos estaban alrededor de una mesa y aquella hermana llorando le contó. Y entonces vino ella y no escuchó y lo puso su ofrenda, eran $100, lo puso en en su sobre y lo llevó, pero cuando ella iba para el altar y llegó para el frente más bien, a dejarlo, lo iba a echar cuando le dijo, no te dije que no lo echaras, que no escuchaste cuando te dije que no lo pusieras en un sobre, o te da vergüenza exponer cuánto vas a dar. Ya ahí, perdón hermano, pero la estaba mutilando. ¿Cómo voy a pensar yo que un ministro de Dios vaya a querer avergonzar a alguien? ¿Sabe qué hizo? Agarró el sobre, lo abrió y le dijo, ¿y esto te parece la mejor ofrenda? Le dijo y se lo tiró en la cara. Yo si hubiera sido su marido y hubiera estado ahí, le hubiera ido a clavar un par de buenos pencazos. Porque eso es una abusivez. ¿Cómo va a pensar usted, hermano, que hay mutiladores del cuerpo de esa naturaleza? ¿Acaso el cuerpo de Cristo se compra con dinero, pues? Si ya fue comprado con la preciosa sangre del Hijo de Dios. No podemos nosotros pedir, por favor, hermano amado. No podemos nosotros tener esa mentalidad. Perdóneme, eso raya en lo... Mejor ni digo, ¿verdad? Porque realmente es molesto. Nosotros debemos de ser equipados de esta manera, edificando, diga conmigo, edificando el cuerpo de Cristo, no mutilándolo, edifica tu casa. Dice la palabra del Señor, ¿a quién compararé? A un necio y un sabio. El necio edificó su casa sobre la arena, el sabio edificó su casa sobre la roca. Todos los días nos van a estar midiendo. ¿Cómo va tu casa? ¿La estás edificando? ¿Estamos edificando nuestra casa? Dice la Biblia, una de las mediciones, la mujer sabia edifica su casa, levanta su casa, hace prosperar su casa. Y cuando habla de la mujer sabia, habla en dos sentidos, en el sentido literal y en el sentido espiritual. Usted es la mujer sabia que debe de edificar una casa. Pero hay maneras de edificarla. Porque algunos van a edificar con heno, otros con hojarasca y otros con madera. Pero más sabiamente se debe edificar con plata, con oro y con piedras preciosas. Y no está hablando de plata de dinero, ni de oro de lo que usted pueda dar en sus aretes y eso. No, señor. Ni tampoco en piedras preciosas, lo que viene así en los anillos y eso. No hay que entender eso, o más bien hay que entender bien eso. Porque tenemos que ir a ver que la plata es la redención, el oro es la santidad de Dios. Las piedras preciosas somos nosotros, las puertas eran perlas que estaban en la ciudad, eran 12 puertas que estaban restauradas. Entonces usted y yo necesitamos entender que somos edificadores del cuerpo, no mutiladores del cuerpo.
Usted y yo tenemos que seguir poniendo una estructura, la arquitectura, la piedad. El impío es aquel que ya no, que se desvió, que ya no está en la piedad. Y la piedad es la estructura del Evangelio. Lo que soporta el Evangelio, la columna vertebral del Evangelio. Y la columna vertebral del Evangelio está en todas las Escrituras. Cristo mismo es el que soporta todas las cosas. Y las enseñanzas doctrinales que Cristo dejó a partir de sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Póngase de pie en esta mañana. Y déjeme decirle, han enviado una vara, una caña, para que nosotros seamos medidos. Usted y yo estamos siendo medidos. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras, cada vez que nos acercamos, hermano amado, a lo que Dios ha dejado en su palabra, a cada vez que nos acercamos a la palabra ministerial que no mutila, sino que edifica, que consuela, que exhorta, que ayuda, que tiene un ergón diaconía. Cada vez que nosotros nos acercamos, hermano, al lugar donde hay una capacitación de nuestras vidas para toda buena obra, entonces ahí nosotros estamos siendo medidos. Ahí es donde nos ponen la vara de medir para ver si estamos dando la estatura del varón perfecto. Para ver cómo vamos en nuestra estatura espiritual. Déjeme por favor un minuto nada más orar por usted, bendecirlo en el nombre de Jesús y declarar que cada vez que usted se acerque a este lugar, yo le ruego a mi Señor, yo le ruego a mi Dios, yo le ruego a su Espíritu Santo, con todo mi corazón, que me permita trasladarle de una manera profética, apostólica, evangelística, pastoral y magistral, aunque siendo un pastor, pueda transmitirle esa unción que su palabra tiene, estando cubierto bajo esos 5 ministerios en mi persona, que pueda yo fluir en esa palabra y dársela a conocer, para que usted y yo podamos estar cada día midiéndonos, y viendo qué es lo que necesitamos, de qué necesito yo para poder levantarme cada día, crecer cada día, ser edificado cada día, para que llegue a dar la estatura del varón perfecto, para que llegue a dar la medida de la plenitud de Cristo, que llegue a dar la estatura de una hermosa mujer como iglesia, que se presente delante del novio y sea deseada por él, y pueda tomarme como su esposa, y pueda engendrar de mí hijos, en el nombre poderoso de Jesús, que yo pueda ver que el Señor desee, anhele llevarme consigo. Cada vez que yo me presente a este lugar, que yo vea que estoy teniendo crecimiento en mi vida. Y que cuando no lo tenga, viéndome frente a la palabra, frente a las Escrituras, me ocupe, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, mientras que yo llego, y esto es una alegoría a la venida del Señor Jesucristo. Le dijo el apóstol Pablo, mientras que yo llego, ocúpate en la lectura, en la exhortación, ocúpate en la piedad, ocúpate, eso es lo que el Señor quiere, ocúpate, da esa talla, da ese crecimiento, crece mientras que yo llego. En el nombre poderoso de Jesús, Padre hermoso, precioso que estás en el cielo, bendito Rey de misericordia, yo vengo suplicante, Señor, delante de tu presencia, que esté tu pueblo, Señor, donde sé, Señor, que está tu iglesia, donde sé que está tu amada, Señor, contenida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
que podamos, Señor, llegar a dar, Señor amado, esa estatura de esa mujer, Señor, que tiene las medidas exactas, que estemos hechos a la medida de Cristo, para que entonces nos puedas tú, Señor, tomar, o puedas tú tomar, Señor, de nosotros, a esa novia, a esa esposa, que pueda ser, Señor, quitada de en medio de la tribulación, quitada de en medio del día de la ira, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico, Padre, que todos los días podamos estar delante de tu palabra, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, midiendo nuestras vidas, dando la estatura, Señor, creciendo, Señor, cada día, alimentándonos cada día, Señor, fungiendo en lo que tenemos que hacer, sabiendo, Señor, que no servimos a hombre alguno, que no servimos a nadie más que a ti, Señor, viendo en nuestros hermanos, Señor, a Cristo mismo reflejado. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos capacitarnos cada día, permitir que tu Espíritu Santo, Señor, en la operación Elías, Señor, seamos nosotros, Padre, llevados a la medida en el altar, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos, Señor, como templo tuyo, Señor, cuidarlo para llegar a dar la medida, Señor, del templo, que podamos, Señor, nosotros llegar, Señor, delante de tu presencia, adorarte, que como aquella mujer samaritana dejó todo, dejó su cántaro, dejó el lugar donde iba a beber, Señor, y te puso atención, y entendió que la adoración no era, sino en todo lugar donde se adoraba en espíritu y en verdad. Y fue y lo comunicó a toda la ciudad. Así seamos nosotros también medidos por ti, Señor, medidos por el agua, medidos por la palabra.